Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de esta hora, a partir de este momento, en los próximos minutos, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están como siempre, los presentamos en titulares. El primero de ellos es noticia Estados Unidos. El presidente Donald Trump enfrentará por lo menos 3 cargos en su contra. Este jueves, esta jornada, la Cámara de Representantes dio un paso más en la apertura de juicio político al jefe de Estado. ¿Cuánto hay de legalidad? ¿Cuánto de política? ¿Cuánto de show? ¿Qué implica para la política exterior norteamericana esto? Profundizamos en ello en minutos. Segundo tema que es noticia Colombia. En el papel no parece tan lesiva, en la práctica la reforma tributaria es, según expertos, lo peor que le ha pasado al pueblo colombiano. ¿Cuáles son las razones de esto? Lo veremos, lo analizamos, profundizamos en ello. Tercer tema que es noticia en titulares, Bolivia. El representante del gobierno de facto ante la llamada comunidad internacional es el expresidente Tuto Quiroga. ¿Quién es este político señalado, vinculado a violaciones de derechos humanos? ¿Por qué lo ubican en este cargo? Vamos a preguntarle esto a un analista desde Bolivia. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Estados Unidos se da un paso más hacia el impeachment en contra del presidente Donald Trump en el Congreso. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, encargó a los legisladores redactar las acusaciones para destituir al presidente por violar la Constitución. Trump responde que se trata de una falacia por el miedo de los demócratas a perder las elecciones del 2020. Detalles a continuación. La demócrata Nancy Pelosi dio luz verde al Comité de Justicia de la Cámara Baja del Congreso para preparar la acusación formal contra Donald Trump. Lo señala de abuso de poder para su beneficio personal. La solicitud con el inicio de la segunda fase de la investigación para un juicio político en contra de Trump, con base en el pedido que el presidente habría hecho a su par ucraniano, que abriera una investigación contra el demócrata Joe Biden, su rival potencial en las elecciones en 2020. El testimonio de destacados académicos constitucionales estadounidenses que aclararon sin lugar a duda que las acciones del presidente son una profunda violación de la confianza pública. Las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución, especialmente cuando dice y actúa de acuerdo con la creencia. El informe preliminar presentado la víspera por el comité señala que el mandatario puso sus intereses político personal por encima del interés nacional de Estados Unidos. Esa fue la conclusión de 3 expertos en derecho constitucional, elegidos por los demócratas para discutir el asunto. Como quiero explicar en mi testimonio, atraer a un gobierno extranjero a nuestras elecciones es un abuso de poder especialmente grave porque socava la democracia misma. Nuestra Constitución comienza con las palabras nosotros, el pueblo, por una razón. Un cuarto experto elegido por los republicanos discrepó, alegando que no se ha investigado suficiente. Lo que dejamos a raíz de este escándalo dará forma a nuestra democracia para las generaciones venideras. Me preocupa reducir los estándares de juicio político para que se ajusten a una escasez de evidencia y a una gran cantidad de ira. Trump desafía a los demócratas en redes al decir que si quieren hacerle un impeachment, lo hagan pronto. Este jueves escribió: los demócratas de izquierda radical acaban de anunciar que van a tratar de acusarme de nada. Ya renunciaron a las ridículas cosas del ex fiscal Robert Mueller, así que ahora cuelgan sus sombreros en 2 llamadas telefónicas totalmente apropiadas con el presidente ucraniano. Esto significará que el acto de juicio político más importante y rara vez utilizado se utilizará rutinariamente para atacar a los futuros presidentes. Eso no es lo que nuestros fundadores tenían en mente. Lo bueno es que los republicanos nunca han estado más unidos. Vamos a ganar. Ahora, el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes deberá redactar el documento planteando el juicio político y aprobarlo, preferiblemente antes del 20 de diciembre, cuando se suspende su actividad por las fiestas navideñas.
Luego le toca el turno al Senado de decidir si destituye a Trump o no. Sin embargo, las posibilidades de retirarlo del cargo se reducen porque los republicanos tienen mayoría. Y seguimos sumando información con nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso. Jorge, muy buenas noches, placer saludarte. En perspectiva y en términos además electorales del 2020, las reacciones políticas, ¿cómo te va? Tatiana, esto no es otra cosa que una pulseada política y no necesariamente lo que está detrás es la Constitución, que sí lo está, pero en definitiva lo que se está moviendo es los grandes intereses para cambiar a la opinión pública. El 50% de los estadounidenses, según las encuestas, siguen diciendo que el presidente Trump debe ser llevado a un juicio político, a un impeachment. Ese número no ha variado, 43% están en contra, a pesar de los testimonios que hemos escuchado de 17 testigos a lo largo de 10 semanas, que fue lo que realizó la investigación la Cámara, el Comité de la Cámara de Inteligencia, el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, antes de pasar el reporte que llegó justamente esta semana a judicial de la Cámara de Representantes. Entonces, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que le puede interesar a nuestra audiencia? Sigue entonces que antes de la Navidad se espera que a nivel de la Cámara de Representantes dominada por los demócratas se apruebe estos artículos que se anticipan, los artículos de juicio político, abuso de poder, soborno, obstrucción de la justicia, obstrucción al Congreso. Básicamente eso sería aprobado porque la mayoría en la Cámara Baja la tienen los demócratas y son los demócratas los que han lanzado este juicio político. Habría entonces un receso y entonces llega el mes de enero y el cuerpo legislativo que llevaría el juicio, que actúa como juez, es el Senado. Allí la mayoría son republicanos, como recién ustedes escuchaban en el reportaje anterior. Allí hay una sólida mayoría, un sólido respaldo a Trump. Trump, en definitiva, Tatiana, los tiene secuestrados. Quienes no apoyan a Trump tienen temor de que los descalifique a través de sus tweets y que eventualmente pierdan sus asientos en las elecciones del 2020. Así que, a diferencia de lo que ha sido, por ejemplo, el juicio político a Richard Nixon, que terminó en su renuncia antes de que lo juzgaran, allí el Partido Republicano se dio vuelta, es decir, su apoyo dentro del Partido Republicano le dio la espalda y ante esa situación Richard Nixon renuncia y evita entonces ser enjuiciado. Aquí, en definitiva, los republicanos están cerrando filas detrás del presidente, dicen que jamás, porque necesitarían 20 republicanos que se dieran vuelta y que apoyaran a los 47 demócratas que integran los 100 miembros del Senado. Se necesita los 2/3 para que fuera enjuiciado. Se necesitan 67 votos y solamente hay 47 demócratas. Eso prácticamente no pasaría. Entonces, el juicio político no prosperaría. Trump no sería entonces juzgado y eventualmente removido del poder. Y allí vienen las lecturas. Para los demócratas, definitivamente le han hecho, a pesar de que el resultado no sea el definitivo de removerlo del poder, le han hecho el suficiente daño a su imagen, de tal manera de que eso le puede perjudicar en las elecciones. La lectura de los republicanos es: todo esto es una farsa, acá no hay elementos legales sólidos para que puedan justificar que ha cometido algún tipo de delito. Por lo tanto, el presidente que se pinta como víctima va a salir favorecido, va a salir fortalecido y más que nunca está en condiciones óptimas para ser reelegido. Todavía falta mucho, pero esa es la pulseada. Descalificarlo, desacreditarlo por parte de los demócratas. Realmente no va a haber confirmación de que cometió un delito porque los jueces son los mismos republicanos que andan diciendo por allí comentarios. Es decir, imagínate un juez que públicamente está hablando en contra de los cargos que se le van a hacer y esa persona se supone que sea de manera así objetiva o independiente, algo absurdo. Es decir, esto está realmente contaminado
de una situación que además, Tatiana, muestra la enorme división que existe en los Estados Unidos. El país está cortado a la mitad como con un cuchillo y los elementos de odio, de descalificación, de intolerancia, justamente promovidos por la retórica del presidente Trump, han crecido últimamente. Los atentados violentos, los actos xenófobos, las descalificaciones a las minorías, es el común denominador, y en este clima completamente enrarecido sucede entonces esta situación de juicio político al presidente Trump. Y sucede, Jorge, cuando falta mucho, un año para las elecciones presidenciales 2020. Así que si esto es así, si revisamos el escenario dentro de unos meses, imagínate cómo será. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches a ti también. Buenas noches, un abrazo, Jorge, gracias. Vamos a entrar así de inmediato con el análisis. Debíamos titular que si esto tiene algo de legalidad o cuánto de legalidad, cuánto tiene de política, cuánto tiene de show. Vamos a analizarlo con Danny Shaw, analista internacional estadounidense, nos acompaña en Caracas, está aquí a mi lado. Dani, ¿cómo estás? Un placer Bienvenido. estar aquí. Gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo entendemos lo que está pasando dentro de los Estados Unidos, particularmente con este tema? Dicen los demócratas que por lo menos hay 3 cargos en contra del presidente Trump: obstrucción del Congreso, obstrucción de la justicia, abuso de poder y en general violación de la Constitución estadounidense. Primero vamos a estar claros, Trump es un racista, él es culpable de xenofobia, de machismo, representa todo lo peor de los Estados Unidos. El egoísmo, él mismo vale unos $4.000 millones. En inglés decimos es un billionaire, un billonario. Pero eso del impeachment no es nada nuevo. Los primeros 7 a 10 titulares de CNN, del New York Times, todos los días, ¿por cuántos años ya? Van 3 años y pico. Han sido de impeachment y nunca ha llegado a nada. Entonces, para nosotros es una gran farándula, es una gran distracción. ¿Crees que es un show entonces? 100% el Trump es el primer showman. Él está disfrutando de eso. Se está riendo de los demócratas. Los demócratas no tienen valores, no tienen fuerza, no tienen columna vertebral, backbone, como decimos en inglés. Si lo revisamos desde los demócratas y desde los republicanos. Los republicanos ¿Hay algún sector de los demócratas que se sienta preocupado por esta situación, que piensen realmente que les puede afectar de cara a la candidatura del próximo año? Es interesante analizar porque la clase dominante norteamericana, imperialista, está muy dividido. Hay muchos que odian a Trump, no porque es racista, nada de eso, sino porque es lo que llamamos en inglés loose cannon, un cañón suelto. Es imprevisible, no pueden contar con él. Inclusive, para que entiendan lo contrario. Es decir, porque los pueden meter en problemas. Sí, o que él no lleva a cabo la agenda guerrerista. Por ejemplo, Hillary Clinton era más confiable, era más establecida. Más diplomática. Desde un punto de vista, pero también más guerrerista. Hillary Clinton, para que veamos la contradicción, prometía más guerra contra Rusia, contra Siria, que el mismo Trump. Entonces, para que vean que a veces el Partido Demócrata, que son los llamados liberales, son más agresivos que los mismos republicanos. Nosotros entendemos esos 2 partidos como 2 partidos de racismo, supremacía blanca, de guerra, de misoginia, etc. Si lo revisamos entonces desde esa perspectiva, ¿de qué deberían estar hablando los demócratas y los republicanos? Porque ocupan evidentemente gran parte de su tiempo en avanzar, en dar pasos sobre el impeachment al presidente Trump. Sí, da vergüenza. Ellos no están conectados con la población verdadera de nuestros barrios al lado nacional. Por ejemplo, el año pasado perdimos 70,000 y pico de vidas norteamericanos a la epidemia de opioides, heroína. Inclusive miembros de mi familia que se han muerto de eso. Nunca se habla de eso. Y son de esos sectores más marginados donde muchísimos han salido a votar para Trump. Deben estar hablando de la policía
y toda su brutalidad contra el pueblo afroamericano, contra los inmigrantes, de las familias inmigrantes que están detenidos en la frontera, los niños que están separados de su familia. Hay tanto de qué hablar que da vergüenza que todos los titulares, todos los días, de los llamados liberales se trate de impeachment. Pero fíjate que los demócratas sí han insistido, sobre todo un ala de los demócratas, sobre el tema de la migración, particularmente por la propia retórica del presidente Trump y el odio que esto genera y también lo que aupa a otros para atacar a los migrantes. Sí, hay algunos que están ahí en el Partido Demócrata, como Bernie Sanders, obviamente, que sí representa otra corriente más crítico, más sociodemócrata, que representaría a Alexandria Ocasio-Cortez también de Nueva York. Hay que enfatizar que han hecho un gran labor en defensa de los inmigrantes, contra las guerras. Está también Tulsi Hubbard de Hawái, que ha hablado contra el imperialismo, contra Siria, contra el pueblo palestino. Pero el CNN tiene miedo de dar voz a esos candidatos, a esos congresistas, pues ellos quieren controlar el diálogo. Allá no hay libertad de expresión, es una censura muy sofisticada. ¿Cómo es eso, una censura sofisticada? Porque ellos fingen que existe eso de libertad de expresión, pero no existe, porque CNN y Fox y MSNBC controlan todo. Entonces, un gran porcentaje de la población norteamericana no tiene acceso a información crítica. No conocen Telesur, no conocen RT, nada más tienen CNN puesto 24 horas al día y no escuchan más nada. No saben lo que está pasando en Bolivia. Pero también es una responsabilidad de la propia población, de quedarse solamente con un medio de comunicación y entendiendo el momento que se vive, cómo no revisar más si está tan fácil, simplemente es entrar al internet. También hay una cuota de responsabilidad de quien recibe la información. Viven en una burbuja y se sienten cómodos en su burbuja del American Dream, el sueño americano, el excepcionalismo norteamericano. Siempre se oye allá, es el mejor país del mundo, pero ¿cómo un país es mejor que otro país? Porque hay un sueño americano. ¿Qué pasó al sueño afroamericano? ¿Qué pasó al sueño puertorriqueño? ¿Qué pasó al sueño dominicano, sueño venezolano, el sueño palestino, sueño iraquí? El sueño norteamericano históricamente está construido a base de la explotación de los otros sueños que han sido negados a la gran mayoría de la humanidad. Exactamente. Bueno, de hecho, parte del entendimiento histórico es las invasiones, las guerras, las intervenciones. El caso de Venezuela, que de lo que bien conoces, es un ejemplo de ello. Por eso no pueden perdonar a Venezuela. Ellos tienen tanto miedo que existe un país rico de petróleo, de recursos como Venezuela. En los últimos cuantos años, desde el 98, no hemos escuchado ni una palabra positiva o crítica, en el sentido de conciencia crítica, de lo que pasa en Venezuela. Es pura propaganda del New York Times, da vergüenza. Pero ni siquiera de los demócratas más progresistas como Bernie Sanders. Sí, porque si él se atreve... O no quieren ver, o piensan que es lo incorrecto, habría que preguntarse, pero ni siquiera los progresistas dentro del Partido Demócrata. Por eso Chávez regala a Obama hace unos cuantos años la Naciones Unidas, la vena abierta de América Latina. Es como que usted no es bobo, despiértete. Usted fue a la universidad, usted tiene que tener información. Pero ellos tienen miedo de decir algo en apoyo al pueblo sirio, al pueblo palestino, porque de una vez la verdadera clase dominante lo ataca y de esa forma lo pueden desacreditar. Eso es parte de lo que habría de fondo con respecto a ello, pero en todo caso, si hay alguien dentro de Estados Unidos que empiece a hablar de la democracia y del socialismo, debería dar la batalla, debería dar la pelea y comenzar a buscar camino. Te pregunto si detrás de Bernie Sanders y la cantidad de gente joven que hay, ¿habrá algún sector, no dentro de los demócratas y republicanos, que realmente piensen así? Sí, y que además que asuman la batalla. Igual que en Colombia, igual que en Chile, igual que en Argentina, México, hay Haití, por supuesto. Hay un gran sector de la juventud que se está despertando. Lo vimos con Occupy Wall Street, lo vimos con Black Lives Matter, la vida negra vale, tiene valor. ¿Y por qué esa consigna? Porque el año pasado, hasta con Obama en el poder, si recordamos hace 3 años,
se muere cada año a las manos de la policía por violencia policial, unos 1.300, 1.400 norteamericanos, la gran mayoría negros y inmigrantes. Entonces, sí hay sectores juntos a Bernie Sanders, como Democratic Socialists for America, que sí están resistiendo. Que sí tienen el discurso. Ahora, si te pregunto en materia de política internacional y volviendo al tema inicial de esta conversación, y es revisar el impeachment, qué tanto puede afectar internamente al presidente de los Estados Unidos con los titulares que le hacen daño. Si esto es así, el desvío y las cortinas de humo de la que tanto conocemos y sobre todo de la que es víctima Venezuela. En materia de política exterior, la peligrosidad que eso pueda revestir. 100% es un camuflaje. Ellos joden a Trump porque de una forma u otra es un títere. No es un títere, no es un títere. No es alguien que ellos pueden controlar. No pueden contar con él para recolonizar a Siria, para recolonizar a Irán. Porque de repente analizamos su actitud contra Corea del Norte. Él no hizo lo que la clase dominante quería. Él habló de inversión en Rusia, inversión en Corea del Norte. Él tiene su propia agenda. De nuevo, él vale el mismo $4.000 millones. Es tan prepotente que casi nadie puede con él. Entonces, un demócrata como Clinton es más confiable para invadir a Siria. El trabajo no fue cumplido en Siria. Siria, sí, un genocidio cometido con el apoyo de Arabia Saudita y Turquía, y por supuesto quien controlaba todo fue los servicios de inteligencia, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pero no se llevó a cabo completamente el proyecto de recolonizar a Siria. Mira las grandes manifestaciones en Irak ahora. Entonces el imperio está en crisis. Claro, en todo caso la retórica belicista se mantiene. Si revisamos América Latina, el intento de activar el TIAR por orden de Estados Unidos, que es la misma Organización de Estados Americanos, se mantiene sobre el tablero, lo decía justo esta semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, desde una universidad. Se mantiene en el ajedrez con una posible intervención a Venezuela, por ahora no se contempla, pero está allí. Es decir, sí hay una retórica belicista. Y entonces, lo que si uno se pregunta, si el presidente Trump tiene su propia agenda, ¿quién maneja la agenda de estos? Y les dicen que vayan a la política internacional a actuar de esa manera. Estoy de acuerdo, y cuánta vergüenza que en Colombia hay 8 bases militares norteamericanas. En Panamá, otro 10. Esos presidentes, entre comillas, pues son dictadores, deben de tener vergüenza, que son unos vendepatria. En el mundo hay 197 países soberanos. De esos 197 países, 140 de esos países están ocupados por bases e instalaciones militares norteamericanos. Entonces, eso de verdad es un dominio global que nunca hemos visto en la historia mundial. Y en los alrededores de Venezuela, en las islas del Caribe, claro, hay bases militares. Es decir, Venezuela también está rodeada, no solamente por el lado de la frontera de Colombia, sino que está rodeada de bases militares estadounidenses. Y Irán, y Corea del Norte, y Venezuela, y Cuba. Cualquier país que desafía al imperio son sanciones, un bloqueo criminal. Imagínense, yo saqué un cálculo. Si un norteamericano fuera a vivir una vida, la realidad de la desvalorización de su dólar, como el pueblo venezolano está viviendo esa guerra contra el bolívar. El bolívar debe ser un bolívar por un dólar. Si fuera en los Estados Unidos, yo creo que sería 0.00025 lo que valdría un dólar norteamericano si nosotros fuéramos a sufrir la hiperinflación que está sufriendo el pueblo venezolano por cuántos años. Es una guerra que se ha hecho contra Venezuela. Y Capriles y todo eso que han querido vender Venezuela de nuevo, deben de tener vergüenza. Con esta pregunta y tu reflexión te despido. Hay, me dices, muchos sectores, sobre todo desde la juventud, que están despertando, pero esto necesita mucho más, y ese mucho más que es en Estados Unidos, para entender que América Latina, de hecho, leía hoy parte de las reflexiones del Congreso de Comunicación Internacional que se daba aquí, que ya finalizaba la víspera, decía, ¿cuándo vamos a entender que Sudamérica es para los sudamericanos y no como Estados Unidos lo planteaba desde hace ya 2 siglos, de América para los americanos? Es decir, que América sea Norteamérica, Estados Unidos, y no su patio trasero América Latina.
Sí, como dijo Mike Pompeo en estos días, siguen creyendo, hay tanta arrogancia que siguen creyendo que América Latina, que el Caribe, que África, que Asia, que Vietnam, que el mundo entero es su patio trasero. Entonces, nuestra labor allá es seguir generando conciencia, educación popular, porque el sistema educativo allá nunca menciona nada de eso. Es un excepcionalismo norteamericano 100%, es un racismo. Por eso vuelvo a repetir, la censura allá es muy sofisticada y es una censura casi 100%, porque en CNN nunca existe un análisis crítico. Estaba Mark Lamont Hill, un analista afroamericano, y nada más el año pasado por mencionar a Palestina, lo sacaron del aire, lo despidieron. Y desde las bases sociales, ¿se hace en este momento algo precisamente en ese despertar? Bases sociales, bases de movimientos sociales, de organizaciones sindicales, la organización como tal. 100%, generamos siempre resistencia y nosotros nos inspiramos muchísimo por la resistencia que hay ahora en Chile. Alberto Fernández ahora elegido en Argentina, el pueblo haitiano en las calles. Pero muchas veces tenemos que llegar a los sectores blancos, por ejemplo, que son muy racistas, han caído en eso del chivo expiatorio, los inmigrantes, la islamofobia contra los pueblos árabes. Entonces nos queda un gran trabajo por hacer en el futuro. Sí, yo te pregunto, además de las estadounidenses, con todo el respeto obviamente te lo pregunto, tienen el fenotipo tuyo. ¿Dónde marca la diferencia? ¿Dónde está? ¿En la educación? ¿En la familia? ¿Qué pasa? Había una América profunda, una Norteamérica profunda que estaba allí con este nivel de racismo y de xenofobia y aparece ahora por el presidente Trump, ¿o qué es lo que pasó? 66 millones de norteamericanos votaron para Trump. El problema no es nada más Trump. Es fácil sacar a Trump. ¿Cómo se saca un sistema imperial de racismo, de supremacía? El problema es cómo piensan y cómo se asumen. El sistema que produjo a un Trump. Y da vergüenza que él es el mandatario de nuestro país y el ejecutivo más fuerte en el mundo entero. ¿Y cuál es entonces la reflexión de esto? ¿Cuál es tu visión acerca de ello? Porque precisamente nos diste las cifras de quién votó por él y detrás de eso hay todo un contenido. Hay que penetrar ese racismo, hay que llegar, porque la segregación racial es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, muchos blancos pobres, como la misma familia mía, nunca han llegado al Bronx, a muchos barrios afroamericanos pobres. Entonces, esa segregación racial, el racismo es lo clave para la clase dominante, porque si el blanco pobre cree que el enemigo es el mexicano, es el inmigrante, es la mujer, es la comunidad gay, es la comunidad negra, nunca se va a unir con ellos. Entonces el racismo ha sido el factor clave para mantener la clase obrera dividida en la historia norteamericana. Y la división de los dos partidos políticos hegemónicos en los medios de comunicación, un conjunto de cosas. Con eso te despido. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, en el papel no parece tan lesiva, en la práctica la reforma tributaria lo es, según expertos, de lo peor que le ha pasado a los colombianos. Está a punto de ser aprobada en ambas cámaras, ya a convertirse en ley. ¿Cuáles son las razones de ello? Vamos a revisarlo. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia Colombia, académicos, expertos en materia económica alertan sobre los efectos negativos que traerá la aprobación de la reforma tributaria que impulsa el gobierno del presidente Iván Duque. Tenemos detalles a continuación. La reforma tributaria impulsada por el gobierno de Duque genera polémica en la sociedad. Un grupo de más de 70 expertos en la materia económica envían una carta al Congreso para señalar que es inaceptable conceder
9 billones de pesos en descuentos tributarios a las grandes empresas, sin que esa inversión esté plenamente justificada. Dicha ley estipula que habrá descuentos para las inversiones megamillonarias, exenciones para la economía naranja y rebajas en la tarifa del impuesto de renta a las empresas. Por su parte, el gobierno argumenta que la reforma incluye medidas para beneficiar a las personas con menores ingresos, como la devolución del IVA o la propuesta de otorgar 3 días al año sin este impuesto. Medidas que, según el senador Wilson Arias, no responden a las necesidades de las personas, porque implicaría bancarizar a todos los beneficiarios para hacerles la devolución del IVA y obligarlos a comprar en el mercado formal durante los 3 días exentos del IVA. También el senador por el partido Alianza Verde, Iván Marulanda, plantó posición frente al proyecto de ley que, según escribió en sus redes sociales, fue aprobado sin discusión ni debate. Sentémonos a trabajar por Colombia, que aquí no hemos hecho sino trabajar por años, por décadas, por los grandes privilegios de este país. Pero millones y millones de colombianos esperan una respuesta por fin, que puede ser hoy. Hundamos este proyecto y sentémonos a trabajar en una reforma tributaria estructural. La reforma tributaria aprobada el 3 de diciembre es considerada una de las más retrógradas en la historia del país y una de las causas de las multitudinarias movilizaciones pacíficas en rechazo de las políticas del gobierno. Reforma tributaria que hace parte del llamado paquetazo del presidente Iván Duque, razón por la cual hay millones de personas en las calles en Colombia. Continúan así 15 días de protesta. ¿Qué ha pasado esta jornada? Le preguntamos a nuestro corresponsal Hernán Tovar desde Bogotá. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Mesa de diálogo, ¿qué pasó con eso? Tatiana, muy buenas noches. Sí, se dio una mesa de diálogo más o menos hacia las 2 de la tarde, donde se encontraron los voceros del Comité del Paro y los integrantes del Gobierno Nacional. ¿Qué se expuso en esta mesa? Se expusieron de nuevo los 13 puntos que hacen parte del paquetazo de Duque y otros puntos adicionales, lo que tiene que ver con el tema de los acuerdos de paz, de los diálogos con el ELN, del genocidio contra los indígenas, de los asesinatos a los líderes sociales, pero sobre todo se hace énfasis por parte de los integrantes de la mesa del paro que tiene que haber un diálogo directo, con el presidente Duque, no más dilaciones. ¿Por qué? Porque en esta reunión, en esta ocasión, el gobierno le pidió a estos voceros del paro especificar y ser más profundos en la explicación de los 13 puntos. Los voceros del paro están diciendo que lo que el gobierno pretende es dilatar las conversaciones, dilatar ese diálogo directo que no se quiere dar, que no se quiere formalizar, y que lo que pretenden es que baje un poco. Ya entramos en una fecha de fiestas, estamos en diciembre, y lo que el gobierno quiere es pretender bajar un poco más la intensidad de las marchas. Ellos exigen un diálogo serio, un diálogo directo, sobre todo porque el gobierno y el presidente Iván Duque viene llevando a cabo un gran diálogo nacional con otros sectores de los empresarios, sectores de las grandes empresas que no hacen parte del paro nacional, y ellos piden que sea un diálogo inclusivo y exclusivamente con ellos. También están exigiendo garantías para la movilización, ya que, como se ha visto en algunas ciudades del país, el ESMAD ha arremetido fuertemente contra las manifestaciones. Este diálogo quedó pospuesto para el día miércoles de la próxima semana y volverán a sentarse. Los integrantes de las mesas del paro están diciendo que tiene que haber un diálogo, que esto no parece un diálogo, el gobierno está actuando en una sola vía, también en relación a lo que está pasando, en relación a las reformas, a la reforma tributaria que se está tramitando en el Congreso y que ya pasó su primer debate. Entonces los gremios, los sindicatos les están solicitando al gobierno nacional que, si quiere tener un diálogo, pues que se sienten a hablar, pero que estén, digamos, en sintonía con lo que están exigiendo. No hagan unas cosas a las espaldas de los trabajadores, donde exigen que se
tumbe la reforma tributaria y lo que se hace es ya ser aprobada en su primer debate en el Congreso. Entonces no hay un diálogo directo. El presidente Iván Duque al parecer no quiere hablar y sí quiere dilatar más la conversación, Tatiana. A veces no es necesario las palabras, la claridad de una reforma tributaria que está incluida dentro del paquetazo que tanto se denuncia, los mensajes que a veces no necesitan mucha palabra. Gracias, Hernán, buenas noches. Pero no es solamente el tema del llamado paquetazo de reforma tributaria, reforma del sistema de pensiones, reforma laboral. Hay también dentro de todos estos 13 puntos una gran preocupación por las amenazas y el asesinato a líderes y lideresas sociales. De eso tenemos un reporte aquí en nuestra multiplataforma. Reportan aumento de amenazas a defensores de derechos humanos en Colombia. Allí el titular y lo que decimos a propósito de este informe de la jornada. Las amenazas y agresiones contra defensores de derechos humanos en Colombia presentaron un aumento entre julio y septiembre de 2019. Este es un informe trimestral del programa Somos Defensores. El documento constata 183 hechos de violencia contra defensores de derechos humanos ocurridos durante estos 3 meses. Específicamente, las cifras reflejan que en julio hubo 59 casos, mientras que en septiembre se contaron otros 58. Según datos recopilados por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, agosto fue el más violento, el que presentó más denuncias con 66 casos. Ahí está entonces parte de la gravedad de la situación que se refleja en este nivel de exigencias para que se acaben las amenazas, pero sobre todo el asesinato de líderes y lideresas sociales, los guardias indígenas, comunidades afrodescendientes tan golpeadas, etcétera, etcétera. Eso es parte también de la denuncia que se hace, que se exige una solución dentro de esta agenda de 13 puntos de una movilización social que cumple 15 días. Así nos vamos a una pausa, la segunda en esta emisión de Es Noticia. Al volver, ahí tienen las imágenes, en Noticia Bolivia. El representante del gobierno de facto ante la llamada comunidad internacional es el expresidente Tuto Quiroga. ¿Quién es este político vinculado, señalado, investigado por violaciones a los derechos humanos? Vamos a revisarlo, vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticia Bolivia, uno de los rostros detrás del golpe de Estado al presidente Evo Morales es Jorge Tuto Quiroga, expresidente, ex candidato presidencial, perdió en 2 oportunidades con su principal contendor, precisamente el presidente Evo Morales. Ahora el gobierno de facto le ha encomendado una tarea, ser el vocero, el representante de este gobierno de facto ante la comunidad internacional. ¿Quién es Tuto Quiroga? Revisamos. Esta semana el gobierno de facto de Yanine Áñez designó a Jorge Tuto Quiroga como delegado especial, con la misión de informar en organismos internacionales como Naciones Unidas y la OEA sobre la violación de los derechos humanos durante las últimas semanas en el marco de las protestas sociales. Quiroga explicaría las acciones de supuestos grupos violentos afectos al presidente Evo Morales, pero no los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas y policiales contra los manifestantes, que dejó al menos 34 muertos, según la Defensoría. Jorge Tuto Quiroga es un ingeniero industrial y político, representante del Partido Demócrata Cristiano. Se le conoce por su cercanía a la clase empresarial y a Estados Unidos. En la década de los 90 fue viceministro de Planificación Pública y ministro de Finanzas. También fue director y accionista en el Banco Privado Grande de La Paz. En 1997 fue designado vicepresidente del dictador Hugo Banzer Suárez. En 2001 asumió la presidencia de Bolivia tras la renuncia de Banzer. Ese mismo año,
Quiroga impidió que el dictador Banzer fuese extraditado a Argentina para enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor, operación de exterminio de la izquierda latinoamericana. En solo 2 años de gobierno, se le recuerda por vender los bienes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a empresas transnacionales a precios irrisorios. En 2003, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Quiroga fue acusado por la guerra de exportación del gas natural de Bolivia a Estados Unidos y México a través de puertos chilenos, exportación que generó violentos disturbios en donde 70 personas fallecieron. En 2014, Quiroga perdió la carrera a la presidencia con el presidente Evo Morales. 5 años más tarde, reaparece en el escenario político como principal ficha de un gobierno golpista. Entramos de inmediato con el análisis vía telefónica. Saludamos a Hugo Siles, es analista político, nos acompaña desde Santa Cruz. Hugo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar en la cadena Telesur nuevamente. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Quién es Tuto Quiroga para los bolivianos? Bueno, Jorge Quiroga Ramírez, conocido como Tuto Quiroga, es un expresidente de Bolivia. Fue presidente durante 1 año, durante la renuncia del expresidente, exdictador Hugo Banzer Suárez, y Tuto Quiroga, como así se lo conoce, asume la primera magistratura, y en el marco de esa presidencia, sin duda que él tiene también un papel muy complejo desde el punto de vista de la sumisión, la subordinación. Quizás el gobierno del entonces general Banzer, ex dictador, ha sido uno de los más sumisos, los más entreguistas de Bolivia con relación a Estados Unidos. Precisamente es durante ese mandato donde también Bolivia se subordina en una agenda con ese país del norte, y sin duda que eso marca también la carrera política de Tuto Quiroga. Él ha sido candidato a la presidencia tanto el año 2005 como el año 2014. En ambas candidaturas no logra ganarle a Evo Morales, y durante una década o más de una década, Tuto Quiroga ha ejercido un rol de oposición. Incluso en ese rol de oposición ha tenido espacios para poder desarrollar política en todo momento, y el propio presidente Evo Morales, en el desarrollo de la llamada causa marítima y la demanda marítima frente a Chile, incorpora a Tuto Quiroga como expresidente, como a otros expresidentes, para poder fomentar todo un trabajo de articulación para defender la causa marítima a nivel internacional. Entonces, si alguien tiene que reconocer que durante el gobierno del presidente Evo Morales ha habido espacios para el desarrollo de toda postura de oposición y participación incluso en un rol importante durante la defensa de la causa marítima a nivel internacional, es Tuto Quiroga. Y curiosamente hoy se lo ve en un rol detractor y con toda una carga directa que ahora emprende a nivel internacional, haciendo uso de toda una acción que seguramente va a intentar descolocar y generar toda una carga negativa hacia el expresidente sí. Evo Morales. Hugo, sobre todo aquí hay algo sobre lo que además debo preguntarte, porque revestirá en esta llamada comunidad internacional, como decíamos en titulares, la peligrosidad para la figura misma del presidente Evo Morales y también del movimiento al socialismo de cara a un proceso electoral. Si lo que están buscando es una avanzada precisamente para satanizar al movimiento, diciendo, porque esta es la matriz que llevan específica, que
las más de 30 muertes y los más de 800 heridos son culpa del presidente Evo Morales y de los líderes del MAS. En términos electorales, entonces, la pregunta que te planteo es si sale ahora a nivel internacional a hacer la caja de resonancia Tuto Quiroga de lo que ellos creen que es su verdad, cuando es absolutamente todo lo contrario. Quienes ocasionaron la muerte fueron policía y ejército por decisión del gobierno de facto. Bueno, en principio todos sabemos perfectamente que ha habido una presión para la renuncia del presidente Morales. Esta presión ha estado acompañada de la amenaza al uso de la fuerza, o por lo menos el amotinamiento de la policía, el pedido de renuncia de el comandante de las Fuerzas Armadas. Es decir, ha habido un rompimiento forzado de la propia Constitución y la salida del presidente Morales. Hay quienes denominan un golpe de Estado, y sin duda que se coloca dentro de un golpe de Estado lo sucedido con el presidente Morales. Por lo tanto, el trabajo que le han asignado al expresidente Quiroga, Tuto Quiroga, es el de desmontar todo este estado de situación que a nivel internacional se conoce como un golpe de Estado, la sucesión constitucional forzada y todo esto que significa el que en Bolivia se haya roto, o sea, resquebrajado la paz social y se haya generado esta violencia dirigida hacia civiles, con la muerte de más de una treintena de ciudadanos que sin duda quedan desamparados por una situación de violencia y de represión que sin duda hoy se va a intentar descolocar, se va a intentar generar toda una campaña internacional para poderle cambiar esa imagen que tiene el mundo sobre lo sucedido en Bolivia. Es decir, hemos visto los calificativos que se tiene sobre lo sucedido en Bolivia. Por eso es que la comunidad internacional también espera con cautela este proceso eleccionario que permitirá o que debe permitir la asunción de un gobierno democrático en elecciones libres, transparentes y que tengan todas las fuerzas políticas las garantías. Y que no tenga, Hugo, que no tenga impunidad, porque ha sido una situación realmente dramática lo que hemos visto, absolutamente dolorosa en Bolivia en contra del pueblo de esta nación andina. Brevemente, que me queda algo por preguntarte. Vamos viendo con el paso de los días nuevos rostros de este golpe de Estado. Habían unos visibles, ahora van apareciendo otros. ¿Cuál ha sido el papel de Tuto Quiroga en esto? Bueno, Tuto Quiroga en una primera etapa, sí hay que reconocerle ahí que hizo uso de parar algunas manifestaciones ya de extremos golpistas que tenía el señor Luis Fernando Camacho, que incluso hablaba de formar un directorio, hablaba de un rompimiento total de la sucesión constitucional y de formar una especie de directorio, algo que no está contemplado en la Constitución. Quizás ahí Jorge Quiroga fue más sensato en el sentido de no apoyar un golpe de Estado así en términos, pero de romper cualquier sucesión constitucional, y fue más sensato. Pero obviamente sabemos, los que estamos en Bolivia, que el papel de Jorge Quiroga ha sido siempre el de conectar a la oposición con la Organización de Estados Americanos, conectar con precisamente algunas instituciones a nivel internacional, y el rol de él ha sido acompañar este proceso de interrupción, de quiebre constitucional, y ahora con un rol de poder agendar a nivel internacional una suerte de narrativa sobre lo que este gobierno, el gobierno de la señora Áñez, considera que es el mostrarle a la comunidad internacional que después de un informe de la OEA y de todas las denuncias y persecuciones que se están haciendo en Bolivia, generarle precisamente una carga negativa al presidente Morales, generar todo un ambiente a nivel internacional para que se pueda restarle o quitarle o disminuirle el apoyo que tiene Evo Morales.
Evo Morales tiene un apoyo a nivel internacional reconocido, porque no es un gobierno de un mes, de menos de un mes que el que tiene la señora Áñez. Evo Morales ha estado más de una década y con resultados tangibles en la economía, en la sociedad. Esto reconoce el mundo porque Bolivia pasó de ser un país subordinado, sumiso, pobre, a tener una recuperación económica, una soberanía de los recursos naturales y fundamentalmente la reducción de la pobreza y políticas públicas que hoy son vanguardistas a nivel región. Entonces, el desmontar todo esto se coloca en una suerte también de campaña anticipada para promover que las candidaturas en Bolivia vayan erosionando toda esta imagen positiva que ha tenido Bolivia y el gobierno del presidente Morales durante una década. Entonces el papel de Jorge Quiroga hoy es clave porque tiene accesos, tiene nexos, tiene conexiones, ha sido presidente y se ha movido siempre a nivel internacional. Pero lo que hay que destacar aquí es que durante toda la gestión del presidente Morales, Jorge Quiroga siempre tuvo el espacio para que desde la oposición pueda emitir sus opiniones, pueda hacer oposición. Y hoy, lamentablemente, en Bolivia, los líderes políticos, los dirigentes políticos, las exautoridades, están siendo perseguidas. Hoy han encarcelado al ex gobernador o al gobernador de Chuquisaca, por ejemplo. Se siguen haciendo persecuciones, procesos contra dirigentes, contra ex autoridades. La criminalización de la política, Hugo, la criminalización de la política, el llamado lawfare, ahora trasladado de Brasil y de Argentina hasta Bolivia, con fórmulas que ahora bien ya conocemos en nuestra América Latina. También de allí que debemos estar muy pendientes de lo que pasará, si habrá o no una ley de garantías que, como su nombre lo dice, garantice el ejercicio del poder político de la oposición en el país en este golpe de Estado. Muchísimas gracias, Hugo. Te despido. Buenas noches. Gracias, siempre. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, se dio aquí en nuestra América Latina. Con eso los dejamos. Hasta mañana.